Optimize your time. Este es el primer vídeo de una serie de videotutoriales que quería hacer para explicar el funcionamiento de Rita, software desarrollado por Pepe Ferrer para la empresa Global Audio Solution, y que creo que es una herramienta bastante potente a nivel educativo para poder explicar ajustes de sistemas de sonido. Rita, aparte de ser un programa que nos permite hacer simulaciones, permite hacer procesado a través del DSP, también es una potente herramienta de medida, ¿vale? Entonces voy a empezar por el funcionamiento básico como herramienta de procesado y de simulación para entender, pues, sobre todo conceptos básicos como suma de señales, con filter, ¿vale? Cómo se relacionan entre ellos diferentes sistemas que tienen retrasos distintos. Y luego más adelante haremos otra serie de videotutoriales donde explicaremos un poco el funcionamiento de los motores de medida, ¿vale? Bueno, pues cuando abres Rita puedes ver aquí a mano derecha todo el tema de gestión de archivos, ¿vale? Podremos importar, podremos grabar, podremos exportar toda la serie de medidas que hagamos. Después por defecto tenemos la visualización que nos dan respuesta en frecuencia y fase, ¿vale? Aquí podemos cambiar la visualización, ¿vale? Podemos poner forma de onda, podemos poner temas de respuesta de impulsos que trabajan toda la parte de acústica, y luego aquí arriba, por ejemplo, podemos ver la respuesta al impulso también, ¿vale? Entonces, bueno, en principio lo voy a dejar con respuesta de magnitud y fase para empezar a ver el funcionamiento básico. Luego Pepe Ferrer nos propone aquí disponer de 8 canales de DSP. Tenemos en el canal de DSP1 tenemos 4 procesadores y aquí tendríamos el segundo bloque de procesadores, ¿vale? Como veremos más adelante, Rita nos proporciona 8 motores de medida y cada motor de medida tiene asociado, pues, un DSP para no solo medir, sino que la gracia de Rita es, una vez hemos hecho la medida, poder procesarla y luego ver el resultado, ¿vale? Entonces luego por cada canal de DSP tenemos la visualización normal, que ahora entraremos a explicar. Está desarrollando también un ecualizador paramétrico que todavía no está incluido en la versión que tengo actualmente, y es la versión que hemos instalado en el centro, en el Instituto Mare de Déu de la Mercè. Y también está desarrollando un tema un visualizador para poder monitorizar las señales de entrada de los 8 motores de medida. Entonces, si vemos la primera parte, que es la parte del DSP, pues bueno, básicamente lo que tenemos aquí, si yo ahora clico en el DSP, lo que me muestra es un ruido rosa, con lo cual nos está mostrando una respuesta en frecuencia y fase plana. Esto es muy interesante, sobre todo para los profesores que damos el módulo de ajustes, para poder explicar un poco qué pasa cuando tenemos dos señales coherentes, que están relacionadas pues con un delay diferente o con una relación de volumen diferente. Le podemos dar ganancia, por ejemplo, podemos sumar, pues en este caso 3 dB, y lo podríamos ver aquí. Podríamos aplicarle una atenuación de menos 6 dB, como podemos ver aquí. Podemos invertir la polaridad, y esto, como habéis visto, ha pasado de menos 180 a 0, la curva de fase. Podemos aplicar un delay, que esto lo veremos en la curva de fase. Un delay, bueno, pues en principio ya sabemos que un delay lo que hace es que la curva de fase apunte hacia abajo, pero si, por ejemplo, pintamos otro ruido rosa, que podría ser este, y nos sincronizamos con este último, con el anterior, podemos comprobar que el ruido rosa, que no tiene delay, pues está adelantado. Entonces esto a veces al principio, cuando explicamos curva de fase, de qué es adelanto y qué es retraso, al principio cuesta un poco, pero lo único que podemos ver es que en función de con quién te sincronices, ¿vale? Pues verás un adelanto o un retraso. Esto con la respuesta al impulso es muy, muy fácil verlo, porque si vamos a aumentar un poco más el delay para que se vea mejor, podemos ver que la respuesta al impulso siempre nos va a marcar qué señal está adelantada respecto de qué, ¿vale? Pero bueno, volvamos un poco a lo que nos muestra. Voy a limpiar el DSP, que esto se puede hacer con el Clear DSP.
Entonces recuperaremos ahora un ruido rosa. Aquí tenemos el filtro, que podemos tener diferentes tipos de filtro: Butterworth, LIR, Bessel, elíptico. Podemos poner Chebyshev y podemos ponerle un all pass, ¿vale? Esto es bastante interesante porque filtrado all pass cada vez está más presente en la mayoría de procesadores, y bueno, el filtro all pass es interesante ver que lo único que añade es una modificación en la curva de fase, mientras que la respuesta en frecuencia la mantiene invariable. Entonces tenemos un filtro de paso alto, tenemos un filtro en la banda media y luego tenemos un filtro paso bajo. Entonces, bueno, los podemos combinar, evidente, como nosotros queramos, ¿vale? Luego aquí tenemos todo el tema de la sincronía para sincronizarnos en el caso en que tengamos una medida, para hacer el find clásico de toda la vida, compensar la medida respecto de la referencia. Y podemos pintar pues tantas señales como nos dé el DSP, es decir, si tenemos 8 canales de señal o 8 canales de DSP, pues podemos pintar, vamos a poner alguna ganancia aquí para que se vean todos en pantalla. Podríamos pintar este, vale. Entonces luego podemos hacer una suma global, que esto está muy bien para explicar suma de fuentes coherentes a nuestros alumnos. Y luego podemos hacer un promedio. Esto es muy interesante para trabajar con promedios y quizás es una de las herramientas más potentes que permite Rita, que es poder hacer muchas medidas y tomar decisiones en función del promedio de estas medidas, lo cual lo que hace es, cuando hacemos un ajuste, minimizar el error, ¿vale? ¿Qué más cosas tiene Rita así a nivel de presentación? Pues bueno, por ejemplo, podemos cambiar la visualización, dado que si estamos trabajando de día, pues hace mucho más visible la pantalla, y si trabajamos de noche, pues trabajaríamos en modo show. Luego podemos modificar los parámetros generales, que aquí lo que nos permite es modificar pues por ejemplo, colores, la resolución de la medida, etcétera. ¿Vale? Podemos, por ejemplo, el grosor de la gráfica lo podemos hacer más finito o lo podemos hacer mucho más grueso. Sistema de medida, en principio, por defecto es sistema métrico, decimal. Los colores los podemos modificar también. Y luego, a nivel de función de transferencia, pues por ejemplo modificar si lo queremos por octava, por tercios de octava, por décadas. Luego los grados de la fase también los podemos modificar. También podemos ver la relación de fase pues con fase delay o group delay. Y luego pues podemos seleccionar un poco la parte de zoom, ¿vale?, que queramos nosotros ver. En principio la definición que tenemos es para ver todo el espectro. Y luego tiene algunas cositas que Pepe todavía está desarrollando, como el impulso y el espectro, que bueno, que en versiones más adelante, en versiones posteriores, tendremos alguna mejora aquí. ¿Qué más cosas? Pues nos permite, todas las capturas que tenemos nos las permite grabar, ¿vale?, y nos las permite exportar. Incluso las podemos recuperar aquí en las carpetas, que esto lo iremos viendo a medida que vayamos haciendo más videotutoriales.